En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a tratar la segunda parte del programa de atención a los jóvenes. El día de hoy el presidente informa sobre el programa de atención a los jóvenes contra las adicciones, atendiendo principalmente las causas, presentando alternativas a los jóvenes con planes de bienestar. Confirma también que existe la apertura al diálogo con los sindicatos de la educación para escuchar sus propuestas, y si algo faltó dentro de la nueva reforma educativa se podrá verificar, pero el que no argumenta y quiere imponerse por medio de la fuerza no cuenta con el respaldo de la opinión pública. Pago a periodistas. Donde dio a conocer una lista de personajes que se sirvieron con la cuchara grande en la publicidad oficial del pasado sexenio de Peña Nieto. En esa lista se encuentra Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Federico Arriola, Enrique Krause y un exdiputado del Partido Verde que se embolsaron más de 1,000 millones de pesos. Se va a entregar a Transparencia y ellos van a decidir. Rafael Herrera de Sin Censura da a conocer una lista de reporteros que recibieron pagos del presupuesto en el sexenio de Peña Nieto. Los periodistas mencionados fueron Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Enrique Krause y Federico Arriola, que recibieron más de 1,000 millones de pesos, y pregunta al presidente que si su lista contempla los nombres de estos comunicadores y pide que dé a conocer los nombres de esta lista como ya lo ordenó el INAI, a lo que el presidente responde que se ha solicitado por medio de la función pública la información y se está recolectando para entregarla. En el presupuesto gastado en el sexenio pasado, no todo era destinado a la compra de lealtades. También hay compra de publicidad en medios de comunicación. Se tienen 10 días para la entrega de esta información. Es interesante observar que causó nerviosismo entre los reporteros el que se haya abordado este tema en la conferencia. Contaminación ambiental. Acerca de la contaminación. Josefa Salas, la secretaria del Medio Ambiente, atiende las denuncias que se realizan del daño del medio ambiente en todo el país. El que dañe al medio ambiente será también castigado. Ratifica la negativa al fracking, no a transgénicos ni a minas que contaminen a cielo abierto. Incluso se canceló la mina de Baja California Sur, por lo que se atienden las denuncias que se presentan. Análisis de JP Morgan. En lo financiero está muy bien el país, son sanas las finanzas públicas. Menciona que existe 50% de probabilidad de que se reduzca la calificación de la deuda soberana de México debido al complicado escenario fiscal de apoyo a Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador responde que la economía va bien y se tienen finanzas sanas. De igual forma ha aumentado la inversión extranjera y ha llegado a 10,000 millones en lo que va del año. Se ha apreciado el peso frente al dólar, que es otro buen indicador. Hace unos días se autorizó el aumento del monto de un crédito revolvente de 8,000 millones de dólares y el plazo aumentó de 3 a 5 años y además bajaron los intereses, lo que refleja confianza en el país. Además, el país cuenta con reservas petroleras importantes y se invierte en exploración y perforación de pozos petroleros. También hay un fondo de estabilización para contingencias con 300,000 millones de pesos, creado gracias a los ahorros que se han realizado, y hay un fondo adicional de los subejercicios de 80,000 millones de pesos. Y lo más importante es que ya no hay corrupción tolerada, lo que permite liberar fondos de desarrollo, que por cierto no se toma en cuenta, pero las calificadoras son libres de manifestarse tengan razón o no. Internet en México. México es de los pueblos, de los países más atrasados en conectividad. México es un país muy atrasado en comunicación por Internet. No lo han realizado las empresas porque no es redituable. Se ha anunciado una licitación con este objetivo, pero si no hay interés, el gobierno tomará la iniciativa de comunicar a todos los pueblos de México, lo que traerá muchos beneficios en todo el país. Delitos electorales. Si el Tribunal Electoral ya presentó esta denuncia a la Fiscalía, pues tienen que agotar.
Se debe de dar salida a las investigaciones a los delitos electorales. Recuerda que su movimiento atacó directamente su legítimo derecho a representar a los mexicanos por la vía democrática, recordando el desafuero y la campaña sucia realizada por el gobierno de Vicente Fox, por lo que su gobierno no tendrá estas prácticas antidemocráticas, no fabricará delitos. Es por esto que ahora la Fiscalía es autónoma. No habrá persecución por consigna como lo realizó Vicente Fox, que desde Los Pinos difundía mensajes en contra del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, como parte de la guerra sucia y del conservadurismo que gobernó y afectó tanto a México. Programa contra adicciones. Este programa se financiará con lo que se confisque a los criminales y defraudadores en el país. Esta estrategia se realizará con el apoyo de las Secretarías de Salud, Educación, Gobernación y del Trabajo, bajo la guía de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, y consiste básicamente en la prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental, así como comunicación e información. Lo principal es atender las causas con los programas de bienestar orientado a los jóvenes. Abrir, ¿no?, los horizontes para que se consiga la felicidad, que es lo más importante, no esta felicidad efímera que produce luego frustración, dolor, tristeza, destrucción, sino la felicidad verdadera. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.